Muy bien. Entonces, vamos a ir avanzando. Víctor, ¿me ayudas, porfis, pasando las diapositivas? Em, ¿Todos pueden ver? Porque lo veo en chiquitito. Perfecto. Muy bien. Entonces, primero que todo, decirles que la clase de hoy en realidad es una clase muy importante porque les va a ayudar a organizar un poco el estudio de esta parte de neoplasias, que si bien en la primera clase teórica les expliqué que no es sí el objetivo del curso, creo que es importante este, que si ustedes entienden la importancia que ustedes van a tener como médicos generales, como internos, como residentes, en relación a diagnósticos que son fáciles de sospechar a través de la hematología no oncológica, valga decirse hemogramas, hemostasia. Más que para el examen, creo que les puede servir a futuro, ¿no? Em, la clase de hoy es una introducción a todo lo que es neoplasias hematológicas, por lo tanto, no vamos a desarrollar cada uno de los temas, pero sí es importante hablar de las generalidades y poderlos ubicar un poco para que a partir de ahora, con esta breve introducción y organización del estudio, ustedes puedan ir completando, digamos, sus esquemas y entonces finalmente tengan un esquema ordenado en la cabeza. Probablemente en las prácticas se habrán dado cuenta que, claro, cuando uno empieza a desarrollar un tema parece fácil, pero de pronto empieza a escarbar un poquito más y empiezas a ver datos un poco que se empiezan a mezclar y entonces ya todo se empieza a confundir y al final cuando uno termina de hablar, ha hablado de todo, pero ha hablado de nada y entonces ahí viene el problema. Entonces, consejo, esta clase teórica en realidad es para que ustedes vayan como que agarrando su papel, su cuaderno y vayan poniendo títulos, ¿sí? Títulos nada más, porque solo vamos a organizar el conocimiento. Y después en cada uno de los seminarios y tal, ya sabiendo de lo que van a hablar, ya pueden profundizar un poquito más, ¿ya? Entonces, como introducción, hacerles notar que las neoplasias hematológicas son una expansión clonal de células hematopoyéticas. Entonces, ¿cuál es la clave acá? La palabra clonal, porque sabemos que las células hematopoyéticas en sí, su función es la expansión, o sea, la reproducción. Y entonces, si ustedes en el examen les preguntan una neoplasia hematológica, sí es la expansión de células hematopoyéticas, pues no están dando ninguna definición, ¿ya? Cuidado con eso, es una expansión clonal. ¿Por qué es difícil las neoplasias hematológicas? Porque van a tener fenotipos diferentes, ¿ya? A pesar de que los vamos a tratar de agrupar. No, a pesar de que el año pasado, cuando hemos hecho fisiopatología, normalmente se agrupaba desde el punto de vista histológico en mieloides y linfoides, ahora les vamos a dar otra clasificación en relación a los síntomas, pues en básicas el conocimiento viene del título hacia el desarrollo del tema. En clínicas, el paciente ya viene con signos y síntomas y ustedes tienen que regresar para encontrarle el título al paciente. Entonces, según el grado de, mejor dicho, según el dónde ocurre el proceso oncológico, dónde está el estado de diferenciación alterado, es que va a ocurrir el fenotipo de la enfermedad y entonces se van a dar cuenta que dentro de los linfoproliferativos vamos a tener algunos en los que tengo el hemograma muy comprometido de inicio y en otros también linfoproliferativos voy a tener el hemograma que se va a comprometer pero al final, ya cuando estoy en un estadio final, por ejemplo, ¿ya? Otra cosa que van a encontrar en cada uno de estos temas, siempre epidemiología. Y entonces ahí les van a hablar de ciertas edades, prevalencias, porcentajes. Pero como pueden haber visto en sus prácticas, en realidad, pues no es, en medicina nada es absoluto y peor en oncología.
Entonces, si bien la epidemiología podría orientarnos un poquito, jamás podría descartar un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si no has viajado a un lugar donde hay dengue, entonces no es tu posibilidad, ¿sí? Algo así, en infecto, por ejemplo, eso, la epidemiología sí es muy importante. En oncología no. El diagnóstico está dado por una anatomía patológica y eso es. Entonces, a veces hay casos raros, pero reales, ¿ya? Em, Otra cosa que es que ahora que hablemos de oncología, vamos a hablar también de los tratamientos. Y entonces ahí les pongo cómo algunas de estas enfermedades que se van a presentar a diferentes edades, los tratamientos van a ir cambiando, porque al final el tratamiento quimioterápico que yo elija, la idea es que tenga beneficios para mi paciente. Entonces, probablemente vean una leucemia mieloide en ancianos que se maneje muy diferente que una leucemia mieloide en niños, ¿no? Que estoy pensando de primera intención, por ejemplo, un trasplante, ¿ya? Después, en relación a lo que les comentaba, ¿no? O sea, un mismo diagnóstico, ¿sí? Puede tener un paciente completamente asintomático y a su vez, probablemente en la cama de al lado voy a tener el paciente con el mismo diagnóstico, pero con características clínicas y laboratoriales totalmente distintas porque tiene en la evolución de estas enfermedades van pasando por diferentes etapas, ¿ya? La siguiente, por favor. El cuadrito que siempre les pongo, ¿no? Sobre todo en prácticas y ahora lo compartimos con toda la clase, es más o menos esto, ¿no? O sea, ven a la izquierda la célula troncal hematopoyética, ¿sí? Que se divide en dos, la línea mieloide y la línea linfoide. La línea linfoide hacia arriba, ¿no? Que me va a dar toda esa franja celeste. Y la línea mieloide que abarca las dos terceras partes de finalmente las células que circulan en sangre. Lo que quiero que noten es que tengo un espacio que ocurre en médula ósea, ¿no? Las llavecitas de abajo, Víctor, si me ayudas con el cursor, por favor, ¿no? Lo que ocurre en médula ósea, ¿no? Y al lado, lo que ocurre en sangre, ¿no? Abajo, abajo, abajo. O sea, donde dice bone marrow, luego dice blood, luego dice connective tissue, ahí abajito. Ya, entonces hay espacios, ¿no es cierto? Hay espacios en la médula ósea, luego tengo sangre, luego tengo tejidos. Entonces, eh, probablemente nosotros tengamos la idea de que las neoplasias hematológicas ocurren en médula ósea y que, bueno, ¿no? Ese es el órgano, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que en hematopoiesis la sangre termina siendo un punto intermedio y gracias a Dios nosotros tenemos la facilidad de evaluar ese punto intermedio a través de los hemogramas. Por eso la importancia de un estudio y un conocimiento muy claro, muy cuadrado, muy fijo de mi hemograma, porque dense cuenta que está en el medio. Entonces, a partir del hemograma yo puedo suponer que está pasando hacia el lado izquierdo, en médula ósea, y suponer que está pasando en el lado derecho en tejidos. ¿Sí? Y entonces la complejidad también de hematología es porque vamos a tener neoplasias hacia el lado izquierdo en médula ósea y hacia el lado derecho en tejidos. Y entonces el fenotipo, las características empiezan a variar más por la ubicación del inicio de la neoplasia. ¿Ya? Noten en linfoproliferativos, por ejemplo, arriba en la franja celeste, que tengo el linfocito NK, tengo el linfocito T, ¿no? Sí, ¿dónde estabas, Víctor? Al lado derecho. Y la célula plasmática, donde dice plasma cell. Ya, ahí. Por ejemplo, este es un esquema que, bueno, por ser un esquema, da la sensación que la célula plasmática básicamente está en tejido, pero solo para recordar y hacerles notar que este es un esquema, ¿no? En realidad hay que recordar que la célula plasmática vive en médula ósea, entonces siempre esas salvedades en relación a los esquemas que ven,
¿no? Recuerden que ustedes tienen la facilidad de internet y entonces lo que he visto es que utilizan esquemas, ¿no? Que ya están hechos, pero siempre hay que ir del lado del conocimiento que tienen ustedes de básicas, ¿no? Entonces, aquí pareciera que la célula plasmática, bueno, pues está en todos los tejidos y entonces yo podría imaginarme que sus síntomas van a ocurrir en tejidos periféricos, ¿no? Entonces, no dejen volar mucho la imaginación, al final son esquemas. Y entonces, por eso es que, a pesar de que este esquema se les presenta porque me permite explicarle varias cosas, recuerden que tiene algunas, no fallas, sino algunas formas de presentación que me sirven para explicar una cosa, pero que podrían confundir. ¿Ya? Y el mejor ejemplo que tengo acá es la célula plasmática. Ya, la siguiente. Ya, esta es la parte quizás más importante. ¿Ya? Necesito que en sus cuadernos, en sus hojas, donde estén anotando, este, mm, pongan estas clasificaciones para que luego durante los seminarios y las clases teóricas se empiecen a rellenar de datos. ¿Ya? Como les decía, en fisiopatología nosotros tratamos de dividirles como vienen ustedes llevando el conocimiento desde el punto de vista histológico. En clínicas esto ya no ocurre, porque en clínicas nosotros no tenemos un libro, tenemos un paciente. Entonces, esta clasificación está en relación a signos y síntomas de los pacientes. Entonces, vamos a tener un primer grupo que son las leucemias agudas. Quiere decir que yo voy a tener un grupo de pacientes con unos signos y síntomas muy parecidos entre ellos y que primero voy a sospechar en términos generales de leucemias agudas. Clínicamente yo no voy a poder diferenciar si es B, si es T, si es NK. Entonces, por eso es que la importancia clínica de esta clasificación, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es que ustedes digan, ya, esta me parece una leucemia aguda. ¿Sí? Sin que tengan el estrés de decir, no, ahora tengo que decir si es B o es T. Eso no va a ocurrir. Clínicamente no va a ocurrir. Entonces, primero leucemias agudas. Luego, síndromes mieloproliferativos crónicos, que incluye 4. La leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, trombocitosis esencial y mielofibrosis. Todas estas igual comparten signos, síntomas y laboratorios, por lo tanto, se parecen clínicamente entre ellas. Ahorita las vamos a revisar. Luego quizás tendría que poner acá síndrome linfoproliferativo crónico, pero es un poco más complejo y probablemente el cuadro y el desarrollo de la teoría sería un poco más extenso. Y entonces tendría que ser ahí síndrome linfoproliferativo crónico, 2 puntos, leucemia linfoide crónica, a sabiendas de que existen otros linfoproliferativos crónicos, ¿no? Por ejemplo, leucemia de células peludas, linfoma, leucemia de células pequeñas B, etc. Todas ellas se parecen mucho entre ellas y al final la más frecuente es la LLC, la leucemia linfoide crónica. Por eso se las he puesto ahí como, digamos, patología bandera, ¿ya? Luego tenemos el mieloma múltiple, que es un síndrome linfoproliferativo, siempre cae en esto, cuidado, de las células plasmáticas, ¿sí? Lamentablemente se llama mieloma y entonces usualmente en los exámenes ustedes se confunden y dicen mieloma es mieloproliferativo. No, el mieloma múltiple es una enfermedad bandera de muchas enfermedades que ocurren en la célula plasmática. Y recordemos que la célula plasmática es de la línea linfoide, ¿ya? Finalmente tenemos los linfomas, ¿no? Que los catalogamos como no Hodgkin y Hodgkin. Y obviamente algo así como los síndromes mieloproliferativos crónicos van a tener signos, síntomas parecidos. Entonces, realmente ustedes lo que van a tener es una sospecha de un linfoma. Y si es Hodgkin o no Hodgkin, o qué subtipo de Hodgkin es, eso no va a ocurrir clínicamente, ¿sí? Entonces, por eso les repito, esta clasificación es clínica.
La idea es que ustedes digan, me parece una leucemia aguda, me parece un mieloproliferativo crónico, me parece un linfoproliferativo crónico, me parece una enfermedad de células plasmáticas o me parece un linfoma. Es lo único que se les pide en relación a neoplasias hematológicas. Lo demás ya es tarea de anatomía patológica. Entonces, mm, ordenémonos en ese sentido. ¿Ya? La siguiente. Entonces, vamos a ver qué características tienen, ¿no? Por ejemplo, el seminario que se va a presentar es leucemias agudas. Entonces, no voy a entrar en detalles, obviamente, pero sí necesito darle las generalidades. La siguiente. Las leucemias agudas son unas enfermedades clonales de médula ósea. Entonces, en el cuadrito es el primero que les puse en médula ósea, sangre periférica y tejidos, donde ubico las leucemias hacia el lado izquierdo, en médula ósea. ¿Sí? ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué pasa ahí en médula ósea? Hay un exceso de blastos que va a sustituir a todos esos otros dibujitos que había ahí en el lado izquierdo del esquema. ¿Sí? Entonces, en lugar de haber ese grupo diferente, de muchas células diferentes, megacariocitos, promonocitos, prolinfocitos, proeritroblastos, todas esas células diferentes, lo que va a ocurrir en las leucemias es que todo eso se va a ver invadido por blastos. ¿A qué llamamos blastos? A la célula hematopoyética troncal, a la célula diferenciada mieloide y a la célula diferenciada linfoide. Esas tres se refiere a la palabra blastos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en las leucemias agudas? Hay una infiltración, un sobrecrecimiento de estos blastos y que reemplazan el tejido hematopoyético. A partir de ahí ya puedo suponer muchas cosas, ¿ya? Ocurre una mutación en la célula pluripotencial, hay epidemiología diferente probablemente en relación a las edades. Pueden haber visto en sus prácticas que las leucemias linfoides son frecuentes en niños, pero también han visto leucemias mieloides en niños. Y a su vez, hay leucemias mieloides en adultos, que es lo más frecuente, pero también existen leucemias linfoides en adultos. Entonces, al final es variado. Al final ustedes van a tener un paciente adulto o niño que les parezca una leucemia, ¿no? Y ya el linaje celular ya es un diagnóstico que se va a dar en un segundo tiempo. La siguiente. Esto en relación como toda neoplasia, pero es importante, quiero que noten los siguientes puntos. ¿Hay relación con etiología viral? Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si te da un virus, luego entonces vas a hacer leucemia. No necesariamente, no es una relación causa-efecto, pero es es una de las neoplasias que sí hay cierta relación, ¿no? Entonces, más o menos lo que nos enseñaba el COVID. El problema no viene a ser el virus, sino la respuesta, probablemente en estos casos un poco más apagada frente a estos virus que les permite tender a la cronicidad y esta estimulación continua pues derivar en una mutación. En relación a el tercer punto, ¿no? Tratamientos previos. Tienen que saber que los tratamientos previos para otras neoplasias predisponen a los pacientes a desarrollar neoplasias secundarias y la más frecuente son las leucemias. O sea, sí, lo que están suponiendo. Un paciente sobreviviente a, qué sé yo, a un cáncer de próstata, ¿sí? Luego, por el mismo tratamiento, ¿me puede desarrollar una leucemia? Sí, por la misma quimioterapia, por la misma radioterapia. Y miren lo que dice al lado, inmunosupresión prolongada. Entonces, aquellos pacientes con enfermedades autoinmunes que tienen que recibir tratamiento de inmunosupresión prolongada, ¿podrían desarrollar una leucemia después? Sí. Y entonces, por eso es que esos tratamientos, este, a veces, no sé, quisiéramos decir, no, mejor le doy tratamiento de una vez o mejor le mantengo el tratamiento para que el cáncer no regrese. Esto no es posible por este riesgo. Entonces, por eso los esquemas de quimioterapia tienen un tiempo, tienen una dosis, no podemos pasarnos, no podemos darle más tiempo por seguridad, entre comillas, porque siempre habrá el riesgo del desarrollo de una nueva neoplasia. Y en este caso, las leucemias agudas son las más frecuentes. Lo otro
en relación al último punto, miren, mielodisplasia, síndromes mieloproliferativos. Existe una relación entre enfermedades hematológicas previas, específicamente la mielodisplasia, que la van a desarrollar, creo que es un seminario, en los que, si bien no es una patología de inicio considerada como neoplásica, si bien no es considerada como neoplasia, en el tiempo podría transformarse a una neoplasia en sí. Dentro de las más frecuentes, las leucemias. ¿Ya? Entonces, eso es lo diferente en etiología. La siguiente. La clínica probablemente se los van a mencionar ya en el seminario. Lo único que quiero que noten acá es lo que está hacia el lado derecho. Existe un montón de signos, síntomas, bla, 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 pero en el lado derecho vemos en letras un poquito más grandes, dice fracaso progresivo de hematopoiesis, ¿sí? Que es por la invasión de estos blastos. Segundo punto, infiltración, que nos va a explicar crecimiento de órganos, dolores óseos. Y tercer lugar, hacia abajo, y en una bolita está M3, ¿no? Me estoy refiriendo a, si ven hacia el lado izquierdo, trastornos de la coagulación. Entonces, si nos fijamos en el lado derecho, la sospecha de una leucemia, pues vendrá asociada a una correcta lectura de un hemograma, ¿sí? Fracaso progresivo de hematopoiesis, pues empezaré a tener citopenias progresivas, ¿ya? Y en el último punto, una correcta evaluación de un síndrome de un trastorno de la hemostasia, un paciente con sangrado o trombosis, va a estar en relación a un diagnóstico pronto de este tipo de enfermedades. Entonces, por eso la hematología no oncológica es quizá lo más importante en esta fase de su aprendizaje. En relación a síntomas y signos específicos abajo, vemos que las leucemias linfoides, por su fisiopatología, obviamente van a ser adenopatías, y las leucemias mieloides, cuya hematopoiesis no termina en médula ósea, sino que tenemos posibilidad de avance de este grupo de células hacia tejidos, pues vamos a tener infiltraciones en otros órganos. Y entonces el diagnóstico de leucemia mieloide podría realizarse a través de una biopsia de piel, sí, aunque parezca extraño, ¿sí? Entonces, estas cosas específicas las vamos a ver con calma, pero noten esas diferencias. La siguiente. Nada, aquí solamente para eso que les mostraba, si se fijan hacia abajo, ¿no? Hacia el lado izquierdo tengo una médula ósea normal, tal cual el dibujito, ¿sí? Con diferentes células, diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes núcleos. Y miren hacia el lado derecho la infiltración de esos blastos que ya borra las otras células. Lo otro que les he puesto arriba, que necesito que recuerden, es casi como título. Se supone entonces que yo estoy hablando de incremento de blastos, pero en médula ósea. Ojo, ¿sí? O sea, la figura de abajo es médula ósea, ¿sí? Entonces, se los pongo ahí de recuerdo por si acaso. O sea, es un incremento de blastos en médula ósea, porque solo hay blastos en médula ósea, no hay blastos en sangre periférica. Ya, siguiente. Que esta clasificación, la que las he puesto arriba en figuras, ¿no? Es lo que hace el hematólogo, que es la clasificación morfológica, y lo que está abajo es lo que hace ya el patólogo clínico a través del inmunofenotipo, que es una citometría de flujo de sangre medular, en la que a través de los clústeres de diferenciación me va a poder decir si es que en qué estadio de maduración estaba ese blasto, y entonces eso para nosotros es importante porque pinta un poco lo que es pronóstico. Entonces, las clasificaciones clínicas no se van a poder hacer, ¿no? Porque como verán ahí, la figurita de arriba es sangre medular. Entonces, clínicamente no hay forma que las diferencie, ¿no? Ya, eso en relación al linfoide aguda. La siguiente.
Y en relación a mieloide aguda, igual, ¿no? Hacia el lado derecho, estas son muestras de médula ósea. Entonces, eso es lo que ve el hematólogo. Y según esas características, nosotros decimos, bueno, me parece M0, me parece M1, M2, M3. Pero hacia el lado izquierdo vemos la clasificación ya que hace el patólogo a través del inmunofenotipo e incluso miren algunas traslocaciones, ¿no? Según los CDs, los clústeres de diferenciación, este, incluso la citometría de flujo te sugiere, ¿no? Qué pruebas moleculares pedir en relación a ciertas mutaciones específicas en relación a estas clasificaciones. La siguiente. El tratamiento obviamente es muy variado, ¿no? Si es linfoide, si es mieloide, si es pre-B, pro-T, promielocítica, en fin, ¿sí? Entonces no hay mucho que decir, eso lo dejamos para el seminario, pero lo que es importante es esto, lo que les pongo en rojo, ¿sí? Y otra vez, hematología no oncológica. Recordemos que en la leucemia mieloide, la M3, el paciente básicamente va a cursar con un trastorno de coagulación que es el CID y que entonces tenemos que tener en cuenta para el manejo inicial, ¿no? O sea, su soporte inicial. Siguiente. Síndromes mieloproliferativos crónicos. Un momentito, por favor. Ya, en relación a los síndromes mieloproliferativos crónicos, la siguiente, por favor. Ya está, miren, ahí ya más facilito no se los puedo poner. Este es un esquema, así como los muchos que van a encontrar en internet. Hay más complejos, más simples. Y entonces he escogido este simple porque necesito que se acuerden para toda la vida que son 4 en relación a los productos finales de la línea mieloide. Tenemos los glóbulos rojos, tenemos las plaquetas y tenemos los leucocitos, ¿sí? Entonces, ¿qué incluye estos síndromes mieloproliferativos crónicos? Pues la policitemia vera en relación a los glóbulos rojos, la trombocitosis esencial en relación a las plaquetas, la leucemia mieloide crónica en relación a los leucocitos, y bueno, ahí agregamos un hito más que se llama mielofibrosis, que está en relación a la proliferación del estroma medular. Siguiente, por favor. ¿Qué van a tener en común estos? El problema en estos es que va a ocurrir una mutación, lo que están viendo en el esquema, en la señalización de la producción celular. Ustedes se deben de acordar cuando hacían biología celular cómo es que llegan las señales a través de un receptor y un ligando que le da la información a la célula para que se reproduzca. Entonces, eso que están viendo hacia el lado derecho, arriba, es la vía de señalización de una tirosina quinasa específica que se llama YAC2. Entonces llega el ligando, ¿no? Que puede ser, qué sé yo, eritropoyetina, trombopoyetina, ¿sí? Y le da la indicación finalmente de transcripción de ADN al núcleo para que se produzcan células, para que maduren las células. ¿Qué es lo que pasa en estos mieloproliferativos crónicos? Ocurre esta mutación en esta vía de señalización, pero en la célula mieloide comprometida, ¿se acuerdan? En el blasto mieloide, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso no va a haber, como verán, no hay una mutación que tenga que ver con autorreplicación, sino lo que ocurre es una producción de células aún en ausencia de ligando. Y entonces esta línea mieloide empieza a producir células maduras, ¿sí? Que se empiezan a acumular. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, la producción de glóbulos rojos va a depender
de la eritropoyetina, que leyó hipoxia tisular y tal, ¿no? Aumenta la eritropoyetina como ligando, va, se une el receptor y ya está. En el caso de estas neoplasias, en ausencia de ese ligando, este receptor está activo y ocurre la multiplicación celular. Ojo, las células llegan a madurar. Y entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Es la acumulación de estas células maduras. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es que algunas de ellas se transforman? Porque estas mutaciones, específicamente en cada tirosina quinasa específica que se altere, en el caso, por ejemplo, de la leucemia mieloide crónica, además de este error en la transcripción de multiplicación celular, ocurre alteración en la apoptosis de las células. Y entonces eso les obliga a acumular mutaciones que en algún momento se van a transformar hacia leucemias agudas. Eh, entonces, hay una evolución pues, potencial hacia el fallo medular por mielofibrosis y transformación blástica aguda. ¿A qué se refiere esto? Que esta multiplicación sin requerimiento real me va a generar inflamación en la médula. Y entonces, además, ahí es donde ocurre la palabra mielofibrosis. Miren, en el segundo punto, donde dice evolución potencial, ahí está la mielofibrosis. Entonces, esa es la explicación por qué, si bien no hay una célula así como el glóbulo rojo, la plaqueta, los leucocitos, dentro de los proliferativos en relación a la mielofibrosis, esta ocurre por inflamación del estroma medular. Ocurre usualmente en personas mayores, pero también ocurre en niños. Y entonces, cuidado siempre con la epidemiología. ¿Qué más tienen en común? Recuerdan que la eritrocateresis y en realidad la destrucción de todas las células ya envejecidas ocurre en el vaso. Y entonces, todas estas enfermedades van a cursar con esplenomegalia. ¿Ya? Además, la esplenomegalia, específicamente en la mielofibrosis, ocurre porque existiría hematopoiesis extramedular. Y recordemos que en la primera clase hablábamos que los órganos que saben hacer hematopoiesis es hígado y vaso. Y entonces, en estos hay una gran esplenomegalia, o sea, esplenomegalia palpable. El tratamiento, como son células maduras, entendemos entonces, bueno, vamos a entender mejor con el seminario de quimio-radio, que muchas veces el objetivo terapéutico de neoplasias es detener la reproducción celular. Pero estas células no es que estén autorrenovándose, sino que logran madurar. Por eso es que no suelen tener un fin, digamos, curativo, sino la idea es evitar que este acúmulo de células empiece a dañar órganos, ¿ya? Específicamente, por ejemplo, en la LMC, que existe una quimioterapia específica que ahora la vamos a ver. La siguiente. Y entonces se los he puesto en esquema así para que se acuerden, ¿no? O sea, son 4, todas tienen esplenomegalia, ¿sí? Y entonces en semiología, cuando les piden evaluación de abdomen, siempre es importante poner el dato negativo de visceromegalias, pues ahora, como vamos a ver, muchos de estas patologías van a traer síntomas tan extraños, ¿no? Que quizás el hecho de encontrar una esplenomegalia sea el único punto de partida para llegar a un diagnóstico de ellas. La siguiente. Policitemia vera. Siguiente. La policitemia vera es un mieloproliferativo crónico obvio en el que hay un incremento de los hematíes, ¿no? Típicamente el hematocrito puede llegar hasta 60%. Siempre cuando hay un incremento de masa de glóbulos rojos, siempre hay que evaluar las eritrocitosis relativas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes hipertensos que usan diuréticos, y eritrocitosis secundarias, ¿no? En las que hay un incremento de eritropoyetina o una patología respiratoria crónica, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ese es el diagnóstico diferencial. Acá vemos una presencia de mutación del JAK2 hasta un 95%. Miren lo siguiente, clínica, ¿qué dice? Asintomáticos. Entonces, ¿por qué va a venir mi paciente? Probablemente venga por cualquier otra cosa, ¿sí? Pero
en el examen físico ustedes van a encontrar una esplenomegalia. ¿Qué otros síntomas puede traer? Cefaleas, mareos, adormecimientos, tinnitus, escotomas, sangrados. Entonces, si se dan cuenta, son síntomas bien generales, no son pues específicos, ¿no? Y entonces estos pacientes pasan mucho tiempo o asintomáticos, porque estos síntomas no les prestan atención, o incluso los consultan, pero como médicos decimos, bueno, tiene cefalea, será pues tensional, será su migraña, si tiene mareos, debe ser el perfil lipídico, es el estrés, ¿no? Parestesias, es el estrés, está cansado. Sangrados, bueno, hay más tendencia. Entonces, son síntomas tan que pudieran pasar desapercibidos que tanto el médico los normaliza y el paciente también. Entonces, entre comillas, están asintomáticos algún tiempo hasta que lamentablemente va a ocurrir la complicación. Y entonces ahí recién vamos a tener un paciente un poco más complejo, que venga con infartos cerebrales, infartos, tromboembolismos pulmonares, ¿no? Otros que vengan con hemorragia. Y entonces acá ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo hay trombosis y hemorragia, no? En estos proliferativos crónicos ocurre una cosa que se llama hiperviscosidad, que supongo que la van a revisar con más detalle en la clase teórica de este tema, ¿no? En las que esta hiperviscosidad me altera mi hemostasia, entonces hay problemas en la agregación plaquetaria, además. Entonces, miren, ni siquiera les puedo decir, este paciente viene con trombosis. No, algunos de ellos van a venir con sangrados. Entonces, a eso me refiero con que los síntomas son tan laxos y entonces a veces no están asintomáticos, sino que como que normalizamos un poco y su diagnóstico lo vamos postergando hasta que ya se complica. Y eso no debería pasar. ¿Ya? La siguiente. Y entonces se darán cuenta que el diagnóstico, bueno, es un poco difícil, pues, ¿no? Porque no hay síntomas muy específicos y para eso existen estos criterios mayores y menores. Lo único que quiero que noten es lo siguiente. Miren, ahora en policitemia vera, en criterios menores, dice trombocitosis, leucocitosis. Y entonces ustedes dirán, pero ¿no se supone que era solo de glóbulos rojos? No, recordamos que la fisiopatología ocurre en la célula comprometida mieloide. Entonces va a haber un incremento en las tres series. Eso es lo que lo hace difícil, porque ustedes de primera intención van a tener un hemograma de repente con, no sé, pues 19 de hemoglobina, 11.000, 12.000 leucocitos y 500.000 plaquetas. Entonces es como que todo está elevado. Y ahora, porque, ¿qué es? Bueno, o es policitemia vera, es trombocitosis, es mielofibrosis, ¿qué es? Entonces, por eso es que clínicamente entre las tres, entre las cuatro se parecen. Y ahí nos apoyamos tanto en estas tablas de criterios como en las pruebas moleculares, como el YAC2, el cromosoma Filadelfia, en fin. ¿Ya? Eso es lo que quiero que noten. La siguiente. La evolución es insidiosa, obviamente la sobrevida es prolongada porque va a depender, pues, ¿no? Cuando venga el paciente. Si logramos hacer el diagnóstico cuando está en la fase de síndrome de hiperviscosidad, ¿no? O en un examen ocupacional, ¿no? Que ahora está de moda y que ojalá ayude a hacer diagnósticos precoces, o ya cuando viene la complicación, ¿no? Pues entonces de eso va a depender su sobrevida. La progresión básicamente es por acúmulo de células y solo específicamente en transformaciones hablamos de la leucemia mieloide crónica. El tratamiento, ahí les pongo la hidroxiurea o la hidroxicarbamida, que cuando hablemos de quimio-radio les van a explicar qué es. En general es un antimetabolito, entonces lo que va a hacer es intentar detener la reproducción celular con el objetivo de que no se acumulen células, ¿no? Pero no es muy específica. Entonces, eh,
a medida que vamos, ¿no? Ustedes saben que el campo de oncología igual, ¿no? Parece que tiene muchas opciones, pero en realidad recién está en estudios, ¿no? Entonces, la idea es, así como en la LMC, encontrar un tratamiento específico para cada una de estas, ¿ya? ¿Qué más se pueden usar? Las sangrías, ¿no? Que en el libro les van a poner como flebotomía, que es como si el paciente fuera a donar sangre, pero esa sangre tiene hiperviscosidad, entonces lamentablemente no se puede utilizar. La siguiente. Leucemia mieloide crónica, la siguiente. No hay mucho que decir, solo que aparece pues este famoso cromosoma Filadelfia, que como está en el esquema, ¿no? Ocurre una traslocación entre el cromosoma 921, 922, perdón, se genera un protooncogen que me va a generar una proteína BCR-ABL, que no es otra cosa que una tirosinquinasa. La siguiente. El problema con esta es que tiene fases porque esta tirosinquinasa BCR-ABL no solo le va a indicar a la célula que se reproduzca, sino que además altera su apoptosis. Y entonces esta LMC sí tiene fases. Primero una fase crónica en la que es asintomático, que el diagnóstico debería ser incidental en los exámenes prevacacionales, exámenes ocupacionales, exámenes prequirúrgicos de repente. Y ahí es donde apuntamos nosotros, ¿no? Que ustedes sean capaces de dar un diagnóstico en ese punto. Ya cuando ocurre una fase acelerada es cuando ya, pues lamentablemente pasó esa fase crónica, nadie se dio cuenta o el paciente no simplemente no acudió porque no tenía aparentemente síntomas. Y ya tenemos invasión de la médula ósea y ya tenemos otras citopenias, ¿no? Y finalmente la transformación, por lo que les explicaba, de alteración en la apoptosis, y cuando se transforma es una leucemia mieloide en crisis blástica, que es tal cual una leucemia mieloide aguda, ¿ya? Miren, alguna posibilidad de que este mieloproliferativo crónico se convierta en una leucemia linfoide aguda, sí existe. Y entonces esa sensación que les puede quedar a ustedes, como a mí en algún momento, es, pucha, si se va a transformar, ¿por qué no la manejo de una vez? Porque pues no todo, al 100% no todas se van a transformar en LMA. Cuidado con eso. La siguiente. Ya está. Y entonces el tratamiento específico que al inicio tenía solo código, luego la conocemos como imatinib, el nombre comercial inicial fue Gleevec, que lo que va a hacer es justamente detener, ¿no? O sea, bloquear esa tirosinquinasa específica. Y fue una de las primeras enfermedades en la que se demostró que el estudio molecular, encontrar el cromosoma específico para encontrar la proteína específica, iba a ser muy bien en oncología. Y entonces por eso es que este nombre de imatinib es tan usado y está tan presente en los libros, ¿no? No es el único caso. Gracias a se ha descubierto otras moléculas, ¿no? Pero más o menos así es como funciona, ¿no? Es un inhibidor de esta tirosinquinasa específica. Como esta neoplasia se va a transformar, entonces una vez de que lamentablemente se transformó, se considera el trasplante de progenitores hematopoyéticos o trasplante de médula ósea como parte de su tratamiento. Siguiente. La trombocitosis esencial, igual, ¿no? Es la acumulación de plaquetas, ¿no? Por hiperplasia megacariocítica. Igual hay que hacer un diagnóstico diferencial con trombocitosis reactivas. Tenemos la presencia del JAK2, pero miren, en menor porcentaje. Gracias a Dios existen ahora otros marcadores, por ejemplo el MPO, ¿no? Así como el JAK2, también pedimos MPO y entonces nos ayuda a diferenciar entre uno y otro. La clínica, por lo mismo que les explicaba, por hiperviscosidad puede haber trombosis y hemorragia. El tratamiento antiagregantes plaquetarios, ¿no? En el caso de que el paciente no tenga fenotipo sangrante, ¿no? Sino más bien trombosis. Y en estos casos usamos hasta el momento hidroxiuria, ¿no? O hidroxicarbamida como antimetabolito. Que existe un tratamiento especial, por lo menos en el Perú no lo hay. Y entonces recuerden que son enfermedades, si bien son neoplasias, son crónicas y entonces no tienen objetivo curativo, ¿no? La siguiente. La mielofibrosis, la siguiente.
¿no? En el esquema del lado derecho creo que está muy clarito. Esto que están viendo ahí es médula ósea. Entonces ustedes dirán, pero ¿y las células? Efectivamente, no hay células. Entonces, eso es lo que ocurre. No existe una mutación en la célula pluripotencial, ¿no? En la primerita, y esa estimulación que ocurre en esta célula, que es muy estimulable, por cierto, porque tiene una gran capacidad de reproducción celular, eso genera inflamación. Además, la proliferación de megacariocitos también anormal, también me va a generar inflamación a nivel de los fibroblastos que existen normalmente en el estroma medular y entonces estos empiezan a proliferar. Y entonces literalmente como ven ahí, las células se empiezan a ahogar, ¿no? La médula ósea se vuelve corchosa. Entonces, de primera intención, el cuerpo responde haciendo hematopoiesis extramedular, hígado, vaso empiezan a producir células hematopoyéticas y ahí la importancia de la primera clase, ¿no? Empiezan a aparecer formas anormales en sangre periférica y entonces ahí les van a decir que dianocitos, esquistocitos y todas las palabras, ¿no?, que mencionábamos en esa primera clase. Inmediatamente después de esta fase, obviamente hígado, vaso jamás podrían reemplazar la velocidad que se necesita, ¿no? De células, de células en la sangre. Después de ese pico de citosis en la que se parece a las otras, empieza a haber una caída progresiva de producción de células y el paciente va a morir, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que apurarnos en este diagnóstico? Porque si yo todavía lo agarro en fase de citosis, en la que la médula no está así como lo ven, está todavía con células, la posibilidad de tratamiento con trasplante es buena. Pero si ya yo espero a que mi paciente me empiece a hacer pancitopenia porque la médula está corchosa, lamentablemente no hay solución y el paciente va a morir. Entonces el pronóstico es muy malo dependiendo del tiempo en que se diagnostique. Conclusión, aquellos hemogramas con citosis son emergencias, porque la idea es descartar que no sea una mielofibrosis. ¿Ya? Cuidado. Siguiente. Y entonces lo que les decía, ¿no? En sangre periférica, miren, empiezan a aparecer dacriocitos, ¿no? Esferocitos. ¿Por qué? Porque ya no tienen el filtro. Obviamente hígado, vaso no tienen estroma medular. Entonces lo que se produce sale nomás, sale. Ya empiezan a aparecer formas jóvenes también. En médula ósea es un aspirado seco, de hecho no hay, pues no sale porque la médula se ha fibrosado. El diagnóstico básicamente es por biopsia de médula ósea y como les pongo ahí, el tratamiento, si es que el diagnóstico ha sido precoz, el paciente puede salvarse a través de un trasplante de células hematopoyéticas. Si es que ya está fibrosada, ya no. La siguiente. Dentro de los linfoproliferativos crónicos es el paralelo de los mieloproliferativos crónicos, la siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Existe una alteración en la célula eh, con, eh, comprometida con la línea linfoide, en la que ocurre algo muy similar que en los mieloproliferativos crónicos. Ocurre una estimulación de producción de linfocitos sin requerirlo, ¿no? Y entonces es relativamente frecuente, es patología usualmente de adultos, suele ser lo más frecuente de linfocitos T, de linfocitos B. Los T son más raros, igual que en las otras eh, va a tener una evolución, ¿no? En estos casos no se habla de transformación, sino de progresión. Entonces, tengo primero pacientes asintomáticos mucho tiempo. Como son linfocitos, podrían tener algunos de ellos no solo hiperviscosidad, sino también síntomas B, que es un síndrome consuntivo, sudoración, prurito. Y otros síntomas, bueno, los que tengan relación con la sobreproducción de linfocitos, por ejemplo, y hipogamaglobulinemias, o sea, infecciones, anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? La presencia de anticuerpos, por ejemplo. En la evolución, la transformación en sí es poco habitual, lo que ocurre es una progresión. Eh, ¿Cómo es que progresa? La siguiente.
Bueno, no, aquí lo que les quería mostrar era que son pacientes que clínicamente van a estar asintomáticos, pero en estos exámenes, otra vez, prequirúrgicos, ocupacionales, para la universidad, en fin, aparece una linfocitosis anormal, reconociendo o recordando que la linfocitosis a la que nos referimos es la linfocitosis absoluta, y entonces típicamente tienen un RAL o recuento absoluto de linfocitos más de 5.000. En nefrotis de sangre periférica aparecen unas manchas, ¿no? Que son las manchas de Gumprecht, que en realidad no son manchas, o sea, son linfocitos rotos. Porque recuerden que estos linfocitos eran linfocitos maduros, pero son clonales y entonces son anormales. Y son muy frágiles y se rompen, ¿no? Entonces, si en un frotis les mencionan manchas de Gumprecht, cuidado, o sea, puede estar en relación a una LLC. Pero mi paciente está asintomático, obvio, porque estos crónicos inician como asintomáticos, ¿no? Y la progresión es como sigue, la siguiente. Miren, primero van a tener un paciente asintomático, feliz de su vida, trabajando, viajando, todo, solo con linfocitosis, ¿ya? Dos, en el siguiente estadio, perdón, que es el estadio 1, linfocitosis más adenopatía. Y en los otros estadios ya vamos viendo compromiso cada vez mayor de órganos linfoides. Primero órganos linfoides secundarios como ganglios, hepatos, splenomegalia. Y finalmente ya vemos invasión de médula ósea y por eso finalmente vamos a tener anemia y trombocitopenia. ¿Sí? Entonces miren cómo siendo un linfoproliferativo, yo voy a tener las citopenias en los estadios finales, a diferencia de las leucemias agudas en las que yo tengo las citopenias en estadios iniciales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema de estos? Miren el estadio 1. Yo tengo adenopatías. Entonces voy a tener un paciente que viene con ganglios. Entonces, si yo les digo a ustedes ganglios, me van a decir linfoma. Ya, es una buena posibilidad, pero también es esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría el desempate entre linfoma y LLC? Pues la primera palabra, linfocitosis. Y entonces otra vez regresamos al correcto estudio y evaluación del hemograma. ¿Ya? La siguiente. Las enfermedades de las células plasmáticas, la siguiente. Esta sí la pasamos rapidito porque es mi siguiente clase teórica. Es la enfermedad de las células plasmáticas, se las he puesto ahí en un redondito. Otra vez siempre el error de los esquemas, ¿no? Se pone ahí como estadio final hacia abajo, Víctor, donde dice célula plasmática, ya, ella. Esta célula plasmática ahí da la impresión de que, pucha, está en médula, ¿no? O sea, pero se producirá de frente en médula. No, recordamos por la linfopoiesis que estas células plasmáticas se van a producir en ganglios, luego de que estos linfocitos están en proceso de inmunocompetencia. Y entonces la célula plasmática es el estadio final del linfocito B, que ya está determinado para producción de anticuerpos específicos y que finalmente van a vivir en médula, pero han tenido todo ese recorrido, ¿ya? Entonces, estoy hablando de una célula madura que tiene poca capacidad de reproducción celular. Entonces, si yo hablo de una expansión clonal de ella, pues no tendré un tumor rápido como una leucemia aguda, a pesar de que es una célula que vive en médula ósea. Miren la diferencia, ¿ya? Y que yo no me voy a dar cuenta porque hacen tumor, porque recuerden que no tienen mucha capacidad de reproducción celular. Yo me voy a dar cuenta a través de su producción, que es lo que dice ahí, proteína M. Y entonces ustedes se acordarán, sí, las células plasmáticas producen anticuerpos, ya. ¿Y por qué no decimos que nos damos cuenta por anticuerpos? Porque estas células clonales no producen anticuerpos, sino que su producción es anormal. Y entonces empiezan a producir anticuerpos anómalos o solo trocitos de anticuerpos. Y a ese conjunto se llama proteína M. La siguiente, por favor. Lo que tenemos ahí es los otros nombres, ¿no? De las gamapatías monoclonales, ¿no? Como el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, la amiloidosis y la gamapatía monoclonal significada incierta. Esto continuará en mi clase teórica siguiente. Mieloma múltiple, a la cabeza de estas enfermedades, que como ven en el esquema, ¿no? O sea,
capacidad de reproducción de estas células es bajita, pero yo me voy a dar cuenta gracias a su producción, que es la proteína M. Ojo, miren lo que les pongo abajo. Si veo que, si yo sé que esta célula plasmática, si bien se ha producido en ganglio, no vive allí, es lógico entender por qué este mieloma no voy a tener adenopatías, no voy a tener visceromegalias, sino que voy a tener síntomas derivados de esta proteína M. La siguiente. Y entonces es lo que ocurre, miren. Normalmente frente a un proceso inflamatorio o infeccioso hacia el lado izquierdo, Víctor, lo que va a ocurrir es una reproducción de estas células plasmáticas. Sí, sí tienen capacidad de reproducción, pero no tanto. Cuando ocurre un evento oncológico, miren, como traslocaciones o de lesiones en el cromosomas 14 y 13, pues esta multiplicación ya no es de 2, 3 células, sino mira hacia el lado derecho, son más células. En el centro del esquema ven ahí una célula plasmática pegada como al hueso. Eso es lo que ocurre, porque esa célula plasmática vive en médula ósea y entonces lo que va a hacer es que esta reproducción anormal inflama el periósteo y entonces empieza a hacer resorción ósea. Y entonces típicamente voy a tener síntomas tanto de la proteína M como de la resorción ósea que ocurre en los huesos en los que tenemos la médula ósea activa. Y entonces puedo tener dolores óseos en columna vertebral, cadera, cintura escapular. Y entonces si se dan cuenta, no son síntomas de tumor, sino son síntomas derivados de esta producción anormal de células plasmáticas. La siguiente. Clásicamente esta proteína M la vamos a encontrar como vemos en el esquema, en el esquema a la derecha. Arriba les he puesto una electroforesis normal. Recordemos que las inmunoglobulinas son de tipo, bueno, las proteínas son albúmina y globulina. Albúmina es el pico amarillo y globulina son los otros cerritos, ¿no? El naranja, el rosado, el celeste. Las inmunoglobulinas pertenecen al grupo de las gamma globulinas y entonces ahora sí lo podemos comparar con el de abajo. ¿Sí? En el electroforesis yo voy a tener un pico monoclonal en la región de las globulinas, específicamente las gamma globulinas. El otro pico, Víctor, el de la derecha. Ahí. Ya, porque el primero que estaba señalando se parece al de arriba, o sea, es normal, pues ese pico de albúmina. Lo que está diferente es ese pico en la región de las gamma. La siguiente. Y entonces ahí está, ¿no? El esquema en médula ósea, cómo esas células plasmáticas empiezan en el tiempo, a ahogar la hematopoiesis normal. Ojo, repito, en el tiempo, ¿no? Primero yo he tenido síntomas probablemente de dolores óseos. Lo que les pongo abajo es el survey óseo. ¿Qué es el survey óseo? Es una serie de radiografías de los huesos planos donde tenemos la médula ósea activa, las personas adultas, ¿no? Entonces vemos calota, vemos cadera, vemos columna, ¿no? Y ahí podemos ver las lesiones osteolíticas. La siguiente. Criterios diagnósticos, bueno, comprenderán que si no hay un tumor es difícil, ¿no? Porque un tumor no sé, en hígado, bueno, ya neoplasia de hígado, ¿no? Tumor en pulmón, ya neoplasia de pulmón. En mieloma no hay pues tumor. Entonces aquí, igual que los mieloproliferativos, tenemos que utilizar criterios diagnósticos mayores y menores, ¿no? Y todos en relación a la proteína M, miren, ¿no? Dentro de los criterios mayores, la proteína M, o sea, un dosaje de inmunoglobulina a cantidades gigantes, ¿no? Ahí se les he puesto valores para darles la curiosidad que buscan. ¿Cuál es el valor normal de IgG, de IgA, de IgM, de IgE? ¿Ya? Y entonces se van a dar cuenta, por ejemplo, ¿no? Lo normal de IgG es hasta 1600, miren. Tengo más de 3500, o sea, es un valor bastante alto, ¿no? Otra vez, el tratamiento no es curativo, ¿no? Porque son células maduras. Entonces, por eso es que el tratamiento es crónico, ¿no? La siguiente. Linfomas. El grupo grande de los linfomas en relación a adenopatías
¿no? Que es lo clásico, lo que ustedes se pueden acordar. Pero este esquema tiene dos objetivos. Uno, hacerles recordar que tenemos ganglios palpables, cuello, axilas, ingles, pero también tenemos una gran cantidad que no son palpables, ¿sí? Entonces puedo tener un linfoma sin que yo le palpe adenopatías en las axilas, en las ingles, en el cuello. Sí, porque hay ganglios adentro. Dos, ¿por qué también es importante esta diapositiva? Porque sabemos que el tejido linfoide, si bien está acumulado, por así decirlo, tiene una estructura en estos órganos linfoides secundarios que son los ganglios, recordemos que los linfocitos en general están en todo tejido. Por eso es que el tema de linfomas puede ser un poco difícil si es que no recordamos estos datos, ¿ya? La siguiente. Y entonces hay dos tipos, el que clásicamente se da en ganglios, siguiente, que es el linfoma de Hodgkin, pues la célula afectada es un linfocito, pero en una fase muy específica. Es un linfocito que está en reproducción celular, por eso es una célula binucleada. ¿Por qué? Porque está en la fase de presentación de antígenos. Y entonces estaba en ese proceso, ¿no? Cuando se le ha presentado un antígeno y entonces este linfocito es un linfocito B del centro germinal del folículo secundario. Ahí tienen que acordarse de inmuno. Y entonces, clásicamente se da en los ganglios, tiene varios tipos, se los he puesto en colores, el verde es el más frecuente y que tiene un mejor pronóstico, en rojo se los he puesto a los de mal pronóstico y como verán, el que tiene peor pronóstico es el menos frecuente, ¿no? Pero bueno, o sea, esto quiero que noten que no todo linfoma de Hodgkin es de buen pronóstico. ¿Ya? La siguiente. Que clásicamente son ganglios porque obviamente estoy hablando de un linfocito muy específico, en una etapa muy específica. Ya hay ganglios en el laboratorio. Eso también siempre caen, ¿no? La pregunta es, ¿qué hay en el hemograma de los linfomas? Y ustedes empiezan a decir linfocitosis. No, no. Recuerden que este evento oncológico ha ocurrido en ganglio. Entonces sangre periférica no tiene nada que ver. Ahora, ¿por qué les pongo eso? Porque dice el libro, ¿no? Abajo en laboratorio. El libro les dice, hay anemia, hay eosinofilia, hay linfopenia. Ya. Uno, la anemia es de enfermedad crónica, ¿ya? Porque obviamente es un linfoma que va a ir creciendo progresivamente, pero me va a generar inflamación. Y entonces, ¿puede haber anemia? Sí, sí, lo que dice el libro es verdad, pero no es por invasión de médula ósea, por lo menos en estadios iniciales, ¿ya? ¿Cuándo ocurre leucocitosis, eosinofilia, linfopenia? La siguiente. En esta fase. Miren el dibujito, ¿sí? Tanto el linfoma de Hodgkin como no Hodgkin va a tener una estadificación que es la de Ann Arbor. Y noten que curiosamente en el estadio 4, miren, les pintan ganglios, les pintan hígado vaso y les pintan una pelvis. ¿Por qué? Porque el linfoma va a infiltrar médula ósea. En ese estadio sí me puede producir pancitopenia, me puede producir leucocitosis, en fin, muchas posibilidades porque depende pues en qué momento de infiltración esté el paciente, ¿ya? Entonces, ahí en ese momento es donde habría alteración del hemograma, pero en estadios iniciales, miren, el estadio 1, no, ha sido una neoplasia de linfocito maduro, entonces el hemograma no está tocado y todavía no hay infiltración de médula ósea, entonces el hemograma no está tocado. Entonces no vayan a caer por favor ahí en los exámenes. La siguiente. Y el linfoma no Hodgkin, que eran los otros, ¿no? Linfomas en ganglios, pero no específicos de centro germinal, ¿no? Sino de las otras estructuras, de las otras partes de la estructura de un ganglio, y linfomas en el resto de la economía del organismo, ¿sí? Predominantemente es el linfocito B, ocurre en todas las edades. La clasificación, miren lo que les he puesto. La siguiente. Ya, horrible, ¿no es cierto? Ni se mira. Bueno, como ustedes lo tienen, lo pueden ampliar. Este es el problema, ¿no? Son varios nombres porque se refiere
a varios linfocitos en diferentes estructuras. Entonces tienen linfomas de mucosa, linfoma de piel, de nariz, de vaso, en fin, ¿ya? Pero se refiere básicamente a la distribución de los linfocitos. Igual, se los he puesto en colorcitos porque uno es los más agresivos, los de verde son los menos agresivos, ¿no? Pero bueno, para que lo vayan revisando, ¿no? Básicamente la clasificación que nosotros utilizamos es la de la OMS, que lo cataloga como, se los he puesto ahí, células B, células T, inmaduros y maduros, ¿no? Bueno, ahí ya tienen chamba para el seminario de linfoma. La siguiente. Igual, ¿no? La clínica, aquí no solamente hay adenopatías, porque también hay enfermedad extralinfática, ¿no? Entonces, puede haber infiltración de médula ósea, ya hemos conversado. Cuando esta infiltración es muy intensa, podría haber una expresión parecida a la leucemia. Puede ser, les he comentado que en estadio 4 hasta pancitopenia puede haber, pero obviamente el momento diagnóstico de hacer médula ósea en esos pacientes, pues no voy a encontrar blastos, sino voy a encontrar linfocitos maduros, ¿no? La otra clasificación que es importante para nosotros es esta, que ya la revisarán con calma, que es según agresividad, ¿no? Bajo grado, alto grado, la de abajo, ¿no? Que de esto depende el tratamiento, ¿no? Y la posibilidad de curar o no. La siguiente. Eso también es importante, ¿no? En relación a ciertos virus. Ojo, no es una relación causa-efecto, o sea, no todas las mononucleosis te van a dar linfoma, pero sí es verdad que algunos pacientes con un sistema inmune no muy bueno, o sea, me refiero a que tengan una respuesta lenta o una mala respuesta, les permiten a estos virus hacerse crónicos y esa estimulación crónica pues me podría generar estos linfomas, ¿no? Los que están más en relación es el linfoma de Burkitt con el virus del Epstein-Barr, por eso las mononucleosis, habrán visto en sus prácticas, siempre hay que verlas con cuidado, ¿no? Lo que normalmente recomendamos es, después de toda mononucleosis, siempre vigilar un tiempo al paciente, esperar que la serología mejore, que no aparezcan ganglios, nada, porque, claro, o sea, frente a la primoinfección del Epstein-Barr, bueno, podrían todos portarse similar, ¿no? Algunos más comprometidos que otros, pero algunos de ellos van a desarrollar esta enfermedad. Entonces, siempre cuidado con las mononucleosis. Y en el HTLV asociado al linfoma leucemia de células T, ¿no? Que es una patología muy, muy agresiva. Pero igual, pues no, no es causa-efecto, no todos los HTLV hacen esto. La siguiente. Y ya está. Entonces, como se habrán dado cuenta, hemos desarrollado, pero no hemos desarrollado. La idea solamente es ubicarlos y a partir de ahora, bueno, que desarrollen cada uno en los seminarios y en las clases teóricas, todo es cada uno de los temas. ¿Quiénes siguen despiertos? De verdad que esta clase es un poquito extensa. No sé si tienen preguntas. Doctora, solo tengo dos preguntas. Sí. Dime, Primero, dime. ¿cuál es el pronóstico de un linfoma de Burkitt? Y en segundo lugar, dijo que la leucemia mieloide crónica se podía volver leucemia linfocítica aguda. Eh, no es, ¿Cómo es que cambia de serie celular? Ya. A ver, primero la primera porque es que, no sé, te escuchaba entrecortado. Vamos por partes. ¿Cómo era la primera? Sobre el pronóstico del linfoma de Burkitt. Ya. Es malo. Es malo en general porque viene asociado a un proceso. Ciérrame nomás. Ya. Porque claro, está en relación a procesos virales crónicos y en general es una patología bastante agresiva. Em, la verdad es que toda leucemia que no sea pediátrica, de hecho los
como van a ver, uno de los factores de mal pronóstico en leucemias es que el niño tenga más de 10 años, por ejemplo. Obviamente se imaginarán que hacia adelante, ¿no? En la adolescencia, en la adulto joven, en adulto mayor, en fin, el pronóstico en realidad son malos. O sea, la única posibilidad o la poca posibilidad de cura existe en pediatría. Y entonces es por eso que las leucemias en pediatría tienen muchas opciones de tratamiento y necesitamos de ustedes un diagnóstico precoz. Pero en general, las leucemias en sí tienen un pronóstico malo. Y lo otro que me has preguntado de la te entendí ¿Cómo de es la que LLC. si una leucemia linfótica, leucemia mieloide crónica se convierte en una leucemia linfoide aguda? Es lo que dijo. Sí, claro, como has visto ahí el porcentaje es poquito, pero en realidad todo puede ocurrir, ¿no? Se empiezan a acumular mutaciones. Em, en realidad ese 25% que dice el libro, bueno, por lo menos en nuestra realidad no la vemos así tan frecuente. Lo más frecuente es que haya, no lo más frecuente, la evolución natural de la LMC va a terminar en una crisis plástica de LMA. A diferencia de las LLC, que estas no se transforman, sino que progresan. Entonces, en la LMC, la evolución natural es que pase a una crisis blástica, y, o sea, que se convierta en una LMA. Y entonces, el trabajo que nos queda siempre a nosotros es, frente a una LMA, la idea es saber si es una LMA de novo o si fue antes una LMC que luego la estamos viendo ya en su crisis blástica porque nadie la diagnosticó antes. Entonces sí, es verdad, es un poco difícil, ¿no? La explicación ocurre en las mutaciones acumuladas y en el proceso de alteración de apoptosis. Pero que sea así tan frecuente como un 25%, bueno, por lo menos yo no lo he visto. Y nada más. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más, chicos? A ver en el chat. Creo que es todo, doctora. Ya, chicos, muy bien. Entonces nos queda pendiente un seminario